Lo que no entiendo, se limitó a decir, es por qué eso no se nos llevó a todos cuando tuvo ocasión. ¿Por qué se limitó a derribar a tal? Estaba manipulando la linterna, respondió el teniente, y esa cosa no quería que lo hiciera. Sí, continuó Frank, pero ¿por qué fue Jake el único del grupo que se llevó y por qué huyó luego tan rápidamente? Está burlándose de nosotros, dijo la doctora Page. La luz de la farola hizo destellar sus ojos una en una llamarada verde. Es como lo que decía de la campana de la iglesia y la sirena de los bomberos. Parece estar jugando al gato y al ratón. Pero, ¿por qué? Preguntó Gordy con exasperación. ¿Qué busca esa cosa con todo esto? ¿Qué quiere? Un momento, pidió Bryce. ¿Cómo es que todo el mundo ha empezado a hablar de repente de eso y de esa cosa? La última vez que he realizado una encuesta informal, creo que el consenso general era que únicamente un grupo de psicópatas asesinos podría haber hecho algo así. Un grupo de maníacos, personas. Se miraron unos a los otros con inquietud. Nadie tenía ganas de decir lo que le rondaba la cabeza. Ahora eran concebibles cosas antes impensables. Eran cosas que la gente razonable no podía poner finalmente en palabras. Llegó una racha de viento salida de las tinieblas y los dóciles árboles se inclinaron en gesto de reverencia. Las farolas parpadearon. Todos dieron un brinco, alarmados por la inconstancia de la iluminación. Tal se llevó la mano a la empuñadura del revólver, que tardaba en su funda. Sin embargo, todas las luces siguieron encendidas. Escucharon con atención el silencio del pueblo cementerio. El único sonido era el susurro de los árboles agitados por el viento, que era como el último largo jadeo antes de la muerte, un prolongado aliento agónico. Jake está muerto, pensó Tal para sí. Por una vez, Wargel tiene razón. Jake está muerto y quizá el resto de nosotros también, solo que todavía no lo sabemos. Bryce se volvió hacia Frank Autry y le preguntó: Frank, ¿por qué has dicho eso en lugar de ellos o cualquier otra cosa? Frank volvió la mirada a Tal en busca de ayuda, pero el teniente no estaba seguro de por qué él mismo había dicho eso. Frank garraspeó, cambió el peso del cuerpo de una pierna a la otra y observó a Bryce. Luego se encogió de hombros. Bien, comisario, supongo que he dicho eso porque, en fin, porque un soldado, un adversario humano, habría acabado con nosotros en el supermercado cuando tuvo oportunidad. Podía haber terminado con todos nosotros en un instante, bajo la oscuridad. Entonces, ¿qué cree? ¿Que ese adversario no es humano? Quizá podría ser algún tipo de animal. ¿Un animal? ¿Es eso realmente lo que piensa? No, comisario. Frank parecía cada vez más incómodo. Entonces, ¿qué? Insistió Bryce. Diablos, no sé qué pensar, replicó Frank con voz de frustración. Yo tengo entrenamiento militar, como ya sabe, y a los militares no les gusta meterse a ciegas en ninguna situación. Los militares planifican su estrategia meticulosamente, pero sobre todo una estrategia acertada y sólida depende para su planificación de una serie de datos y experiencias fiables. ¿Qué han hecho otros en circunstancias parecidas? ¿Qué ha sucedido en batallas comparables de otras guerras? ¿Qué soluciones triunfaron y cuáles fracasaron? En cambio, esta vez no existen batallas comparables ni experiencias en las que basarse. Este asunto es tan extraño que no puedo dejar de concebir al enemigo como una cosa, neutra y sin rostro. Bryce se volvió hacia la doctora Page y repitió la pregunta. ¿Qué me dice usted?
¿Por qué ha utilizado la palabra eso? No estoy segura. Tal vez porque escuché usarla a la gente Audrey. Pero fue usted quien propuso la teoría de una variedad mutante de rabia que podía crear una jauría de locos homicidas. ¿Acaso la descarta ahora? No, respondió ella, frunciendo el ceño. De momento no podemos descartar nada. De todos modos, comisario, en ningún momento pretendí dar a entender que era la única teoría posible. ¿Tiene alguna otra? No. ¿Qué me dices tú? Dijo Bryce volviéndose hacia Tal. El teniente parecía tan incómodo como lo había estado Frank momentos antes. Bueno, supongo que he empleado la palabra eso porque ya no puedo seguir aceptando la teoría de los maníacos homicidas. Los párpados caídos de Bryce se alzaron más de lo habitual. Ah, ¿y por qué no? Por lo que ha sucedido en el hotel, respondió Tal. Cuando bajamos al vestíbulo y encontramos la mano sobre la rinconera sosteniendo el lápiz de ojos que estaba buscando, bueno, pues eso no parecía propio de la actuación de un desquiciado homicida. Todos hemos sido policías el tiempo suficiente para haber afrontado algunos casos de personas desequilibradas. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez con un tipo de esos que tuviera sentido del humor? Aunque fuera un humor retorcido y desagradable. No, siempre son personas sin humor. Han perdido la capacidad de reírse de nada y esa es, en parte, probablemente la razón de que estén desquiciadas. Por eso, cuando vi esa mano en la mesilla del vestíbulo, me pareció ilógico. Estoy de acuerdo con Frank. A partir de ahora voy a pensar en nuestro enemigo como en un eso sin rostro. ¿Por qué no está dispuesto ninguno de ustedes a aceptar lo que siente? Intervino Liza Page en voz baja. Tenía 14 años, era una adolescente camino de convertirse en una muchacha encantadora, pero todavía les contempló uno por uno abiertamente, con la inconsciencia de una niña. De algún modo, en lo más hondo de cada uno, todos sabemos que no han sido personas las que han hecho todo esto. Se trata de algo realmente horrible. Señor, solo hay que notarlo. Algo extraño y desagradable. Sea lo que sea, todos lo hemos notado y todos le hemos tenido miedo. Por eso todos nos esforzamos en no reconocer que existe y está aquí. Solo Bryce mantuvo la mirada de la muchacha, estudiándola pensativo. Los demás apartaron los ojos de Liza y prefirieron no mirarse tampoco entre ellos. No queremos asomarnos a nuestro fuero interno, pensó Tal. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo que hagamos esa chiquilla. No queremos mirar en nosotros mismos y descubrir una serie de supersticiones primitivas. Nosotros somos adultos civilizados, razonablemente instruidos, y se supone que los adultos no creen en el hombre del saco. Liza tiene razón, respondió Bryce. El único modo en que vamos a resolver esto... El único modo, quizá, de evitar convertirnos nosotros también en víctimas será mantener abiertas nuestras mentes y dar rienda suelta a la imaginación. Estoy de acuerdo, intervino la doctora Page. Pero entonces, ¿qué se supone que debemos pensar? Quiso saber Gordy Brogan, moviendo la cabeza en gesto de negativa. ¿Cualquier cosa? Me refiero a si no hay límites. ¿Se supone que debemos empezar a preocuparnos de fantasmas, espectros, hombres lobos y vampiros? Seguro que habrá cosas que podamos descartar. Naturalmente, asintió Bryce con tono paciente. Nadie dice que nos estemos enfrentando a fantasmas o a licántropos, pero tenemos que entender que estamos tratando con lo desconocido. Eso es, con lo desconocido. No lo acepto, protestó Stu Wargell con aire tosco. Lo desconocido. Una mierda. Cuando todo esto haya acabado, descubriremos que ha sido obra de algún pervertido, de algún cerdo apestoso, nada distinto a cualquiera de los cerdos apestosos con los que hemos tratado en ocasiones. Wargell,
Esa manera de pensar es precisamente lo que nos puede hacer pasar por alto algún rastro importante, y también lo que nos puede llevar a todos a la muerte, sentenció Frank. Espera y verás, replicó Wargel. Descubrirás que tenía razón. Escupió en la acera, enganchó los pulgares en el cinto e intentó dar la impresión de que era el único del grupo con la cabeza en su sitio. Tal Whitman vio algo más tras la pose del macho Wargel. Vio terror. Aunque era el hombre menos sensible que Tal había conocido en su vida, Stu no había dejado de percibir la respuesta primitiva de la que había hablado Liza Page. Lo reconociera o no, era evidente que sentía el mismo escalofrío que helaba hasta los huesos a todos los presentes. Frank Outry también advirtió que la actitud imperturbable de Wargel era una postura. En un tono de admiración exagerada, falsa, comentó: Stu, tu excelente ejemplo nos da fuerzas, nos inspira. ¿Qué haríamos sin ti? Sin mí, replicó Wargel con acritud. Tú te colarías enseguida por el agujero del retrete, Frank. Con fingido desmayo, Frank paseó la mirada por Tal y Gordy y Bryce. Vaya humos tiene ese hombre. Desde luego, pero no les des la culpa a Stu. En su caso, dijo Tal, esos humos solo son el resultado de los frenéticos esfuerzos de la naturaleza para llenar un vacío, el de su cabeza. Era una pequeña broma, pero la risa que provocó fue grande. Si bien a Stu le gustaba utilizar el aguijón, le desagradaba ser víctima de él. A pesar de todo, quiso y consiguió esbozar una sonrisa. Tal se dio cuenta de que no se estaban riendo tanto del chiste como de la muerte, riéndose ante su rostro esquelético. Pero cuando la risa se desvaneció, la noche seguía oscura. El pueblo seguía en un silencio sobrenatural. Jake Johnson seguía desaparecido. Y eso seguía allí. La doctora Page se volvió a Bryce Hammond. ¿Está dispuesto a investigar la casa de los Oxley? Bryce hizo un gesto de negativa con la cabeza. Ahora mismo no. Me parece que no es aconsejable seguir haciendo más pesquisas hasta que tengamos refuerzos. Si puedo evitarlo, no quiero perder otro hombre. Tal vio pasar por los ojos de Bryce una sombra de angustia al mencionar a Jake. Bryce, amigo mío, pensó, siempre te cargas en exceso la responsabilidad cuando algo sale mal, igual que siempre te apresuras demasiado a compartir los honores por unos éxitos que han sido enteramente tuyos. Volvamos a la comisaría, añadió Bryce. Tenemos que planificar con cuidado nuestros movimientos, y hay unas llamadas que debo hacer. Regresaron por la misma ruta que habían seguido al venir. Stu Wargel, dispuesto todavía a demostrar su valentía, insistió en ocupar la retaguardia en esta ocasión y avanzó contoneándose detrás del grupo. Cuando llegaron a Skyline Road, sonó una campana de iglesia, provocando un sobresalto. La campana tañó otra vez, lentamente, otra vez, lentamente, otra vez. Tal notó reverberar en sus dientes el sonido metálico. Todos se habían detenido en la esquina al escuchar las campanadas y miraban al oeste, hacia el otro extremo de Bay Lane. Apenas a una bocacalle de distancia, un campanario de ladrillo se alzaba sobre los demás edificios. Tenía una pequeña luz en cada esquina del tejado de pizarra, muy puntiagudo. Es la Iglesia Católica, les informó la doctora Page, levantando la voz para hacerse oír en el estruendo. Todas las aldeas de los alrededores pertenecen a esta parroquia, Nuestra Señora de las Montañas. El tañido de una campana de iglesia puede ser una música armoniosa, pero no había nada alegre en el tañido de ésta, se dijo Tal. ¿Quién la hace sonar?, se preguntó Gordy en voz alta.
Quizá no la mueve nadie, respondió Frank. Tal vez está conectada a algún artilugio cronometrador. La campana sonó una vez más en la torre iluminada, esparciendo su tañido metálico con una nota diáfana. ¿Suena habitualmente a esta hora de la noche del domingo?, preguntó Bryce a la doctora Page. No, respondió ésta. Entonces no funciona automáticamente. A una calle de distancia, allá arriba, la campana se movió y sonó una vez más. ¿Quién tira de la cuerda, pues?, preguntó Gordy Brogan. Una imagen macabra asaltó la mente de tal Whitman. Jake Johnson, amoratado, abotargado y frío como una piedra, en la cámara del campanero al pie de la torre de la iglesia, con la cuerda enrollada en sus manos sin sangre, muerto pero diabólicamente animado. Muerto pero tirando de la cuerda de todos modos, tirando y tirando, con su rostro vuelto hacia arriba y la ancha sonrisa melancólica de un cadáver, con los ojos saltones fijos en la campana que se balanceaba y tañía bajo el tejado puntiagudo. Se estremeció. Quizá deberíamos ir hasta la iglesia y ver quién anda ahí, propuso Fran. No, replicó Bryce al instante. Eso es de lo que pretende que hagamos. Esa cosa quiere que entremos a investigar. Quiere tenernos dentro de la iglesia y entonces apagar las luces y... Tal advirtió que Bryce también utilizaba ahora la expresión esa cosa. Sí, le apoyó Liza Page. Está por aquí en este mismo instante, esperándonos. Ni siquiera Stu Wargel estaba dispuesto a animarles a visitar la iglesia, de momento. Bajo el alero del tejado de la campana, visible ahora, se estremeció, reflejando un haz de luz metálica. Se balanceó, brilló y siguió moviéndose y parpadeando como si, al tiempo que liberaba su monótono sonido, estuviera lanzando un mensaje en Morse con poder hipnótico. Tenéis sueño, cada vez más sueño. Os estáis durmiendo, durmiendo. Estáis profundamente dormidos, en trance. Estáis bajo mi poder. Vendréis a la iglesia, vendréis ahora. Venid, venid. Venid a la iglesia y veréis la maravillosa sorpresa que os aguarda aquí. Venid, venid. Bryce se sacudió como si despertara de un sueño. Sí, eso quiere que vayamos a la iglesia, dijo. Es una buena razón para no ir. No seguiremos explorando hasta que sea de día. El grupo dio media vuelta a Bay Lane y se encaminó al norte por Skyland Road, hacia la comisaría, más allá del restaurante Mountain View. Apenas habían recorrido 10 metros cuando la campana dejó de sonar. Una vez más, el lúgubre silencio cayó sobre el pueblo como un fluido viscoso, cubriéndolo todo. Cuando llegaron a la comisaría, descubrieron que el cuerpo de Paul Henderson había desaparecido. Parecía como si el agente se hubiera levantado y echado a andar, sencillamente, como Lázaro. Capítulo 14. Contención. Bryce estaba sentado ante el escritorio que había pertenecido a Paul Henderson. Había apartado a un lado el ejemplar abierto del Time que, al parecer, Paul estaba leyendo cuando los acontecimientos se habían precipitado sobre Snowfield. Ahora, sobre el escritorio, había una hoja de papel amarillo garabateada con la económica escritura de Bryce. En torno a él, los otros 6 se afanaban en llevar a cabo las tareas que les habían asignado. En la comisaría reinaba una atmósfera de tiempo de guerra. La resuelta determinación de sobrevivir había provocado que surgiera entre ellos un frágil, aunque creciente, sentido de la camaradería.
Incluso había un cauto optimismo, basado quizá en la observación de que todavía estaban vivos mientras tantos otros habían muerto. Bryce repasó rápidamente la lista que había redactado, tratando de averiguar si se había dejado algo. Por fin acercó el teléfono. Al descolgar, obtuvo el tono de marcar inmediatamente y se sintió aliviado por ello, pensando en las dificultades que había tenido Jennifer Page en este aspecto. Titubeó antes de efectuar la primera llamada. La comprensión de la inmensa importancia de aquel nuevo momento caía como una pesada carga sobre sus hombros. El salvaje exterminio de toda la población de Snowfield no se parecía en nada sucedido a lo anterioridad. En cuestión de horas llegarían al condado de Santa Mira centenares de periodistas de todas partes del mundo. Las principales cadenas de televisión empezarían a interrumpir sus emisiones habituales con boletines y conexiones durante el tiempo que durara la crisis. La cobertura de los medios de comunicación sería intensa. Hasta que el mundo supiera si había tenido que ver en los hechos algún tipo de germen mutado, cientos de millones de personas aguardarían sin aliento y se preguntarían si Snowfield se había dado a conocer su propia sentencia de muerte. Incluso si se descartaba la presencia de una enfermedad, la atención del mundo no se desviaría de Snowfield hasta que el misterio hubiera sido explicado. Las presiones para encontrar una solución serían insoportables. A nivel personal, la vida de Bryce cambiaría también para siempre. Estaba al mando de las fuerzas policiales y por tanto saldría su nombre en todas las informaciones. La perspectiva le consternaba, pues no era el tipo de comisario a quien le gustara destacar. Prefería mantenerse en segundo plano. Pero ahora no podía limitarse a abandonar Snowfield. Marcó el teléfono de emergencia de su despacho en Santa Mira, saltándose a la telefonista. El sargento de guardia era Charlie Mercer, un buen hombre con el que se podía contar para que hiciera exactamente lo que se le ordenaba. Charlie respondió antes de que terminara el segundo zumbido. «Despacho del comisario», dijo una voz llana nasal. «Charlie, soy Bryce Hammond». «Sí, señor. Nos estábamos preguntando qué sucedía ahí arriba». Bryce le hizo un breve resumen de la situación de Snowfield. «¡Santo Dios!», exclamó Charlie. «¿Jake también está muerto?» «No lo sabemos con seguridad. Esperemos que no. Ahora escuche, Charlie. Tenemos un montón de cosas que hacer durante las próximas 2 horas y sería más fácil para nosotros si pudiéramos guardar el secreto hasta que hayamos establecido nuestra base aquí y hayamos cerrado los accesos. Contención, Charlie. Esa es la clave. Snowfield debe quedar cerrado herméticamente y será mucho más fácil conseguirlo si podemos actuar antes de que empiecen a asomar los periodistas por las montañas. Sé que puedo contar con usted para mantener las bocas cerradas, pero hay algunos agentes que... no se preocupe, dijo Charlie. Jake también está... Bueno, no se preocupe, dijo Charlie de nuevo. Podemos retener la información ese par de horas. Muy bien. En primer lugar, quiero 12 hombres más. 2 al control de carreteras del desvío de Snowfield. Los otros 10 aquí conmigo. Si puede, escoja hombres solteros, sin familia. ¿Realmente están tan feas las cosas? Lo están, y es mejor que sea gente sin parientes en Snowfield. Algo más, tendrán que traer comida y agua para un par de días. No quiero que consuman nada de Snowfield hasta que sepamos con seguridad que los productos del pueblo no están contaminados. De acuerdo. Cada hombre debe traer su arma corta, un fusil antidisturbios y gases lacrimógenos. Anotado. Esto le dejará con pocos efectivos y la cosa se pondrá peor cuando empiecen a llegar los medios de comunicación. Tendrá que llamar a los agentes auxiliares para dirigir el tráfico y controlar a la gente.
Otra cosa, Charlie. Usted conoce bastante bien esa parte del condado, ¿verdad? He nacido y crecido en Pineville. Eso me parecía. He estado estudiando el mapa y, por lo que he observado, solo hay dos rutas que conduzcan a Snowfield. Primero está la carretera, que ya tenemos bloqueada. Bryce hizo girar la silla y observó el enorme mapa enmarcado en la pared. Después hay un viejo camino cortafuegos que conduce hasta poco antes de la cresta de la montaña, por el otro lado. Donde termina el camino parece empezar un sendero conocido y transitado. Desde ese punto solo se puede avanzar a pie, pero por lo que parece en el mapa va a salir justo en la parte alta de la pista de esquí, más allá larga de la cara de la montaña, encima de Snowfield. Sí, respondió Charlie. He recorrido de excursión ese paraje. Su nombre oficial es Sendero de Montaña de Old Mount Green Tree, aunque la gente de aquí lo llamamos la carretera del linimento. Tendremos que situar un par de hombres al pie del camino cortafuegos y echar atrás a cualquiera que intente llegar allí. Tendría que ser un reportero de lo más intrépido para intentarlo. No podemos correr riesgos. ¿Conoce alguna ruta más que no aparezca en el mapa? No, respondió Charlie. Salvo por esos dos caminos, no se puede llegar a Snowfield más que a campo traviesa, abriéndose paso cada condenado palmo de terreno. Esa zona es de matorral tupido. En absoluto es un lugar adecuado para excursionistas de fin de semana. Ni hablar. Ni siquiera un montañero avezado intentaría llegar a campo traviesa. Sería una absoluta estupidez. Muy bien. Otra cosa que necesito es un número de teléfono de los archivos. ¿Recuerda aquel seminario sobre mantenimiento del orden al que asistí en Chicago hace unos 16 meses? Uno de los participantes era un militar, Copperfield, creo que se llamaba, General Copperfield. Claro, dijo Charlie, de la División de Guerra Química y Bacteriológica del Cuerpo de Sanidad del Ejército. Eso es. Creo que la oficina de Copperfield se llama Unidad de Defensa Civil. Aguarde. Charlie estuvo lejos del teléfono menos de un minuto. Volvió con el número y se lo cantó a Bryce. Está en Dudway, Utah. Jesús, ¿cree usted que eso del pueblo es algo que podría hacer venir corriendo a esa gente? Parece alarmante. Lo es de verdad, asintió Bryce. Un par de cosas más. Quiero que ponga un nombre en el teletipo. Timothy Flight. Bryce lo deletreó, sin descripción, sin dirección conocida. Investigue si está reclamado en alguna parte. Compruébelo con el FBI también. Después descubra lo que pueda del señor Harold Orney y esposa, de San Francisco. Leyó a Charlie la dirección que habían encontrado en el registro de huéspedes del hotel Candlewood Green. Una última cosa. Cuando esos 12 hombres salgan de aquí, hágales traer unas bolsas de plástico para cadáveres del depósito municipal. ¿Cuántas? Para empezar, unas 200. 200. Quizá necesitemos muchas más antes de que todo esto termine. Tal vez tengamos que pedirlas prestadas a otros condados. Será mejor que lo compruebe. Mucha gente parece haber desaparecido únicamente, pero aún podrían aparecer sus cuerpos. Había unas 500 personas viviendo aquí. Es posible que necesitemos esa cantidad de bolsas. Y quizá más de 500, pensó Bryce, porque tal vez necesitarían unas cuantas para ellos mismos. Aunque Charlie habría prestado atención cuando Bryce le decía que todo el pueblo había sido aniquilado, y aunque sin duda había creído sus palabras, era evidente que no había comprendido del todo, emocionalmente, las terribles dimensiones del desastre hasta que había oído la solicitud de 200 bolsas para conservar cuerpos. Una imagen de todos aquellos cadáveres sellados en plástico opaco y apilados unos sobre otros en las calles de Snowfield. Eso era lo que finalmente le había sacudido. «Santa Madre de Dios», musitó Charlie Mercer.
Mientras Bryce estaba al teléfono hablando con Charlie, Frank y Stu empezaron a desmontar la voluminosa emisora de radio policial colocada junto a la pared del fondo de la sala. Bryce les había dicho que averiguaran qué le sucedía al aparato, pues no había señales visibles de daños. La placa frontal estaba sujeta mediante 10 tornillos apretados con fuerza. Frank los fue aflojando uno a uno. Como de costumbre, Stu no fue de gran ayuda y se pasó todo el rato mirando a la doctora Page, que estaba en el otro extremo de la sala trabajando en otros asuntos con tal Whitman. Desde luego está para comérsela, murmuró Stu, lanzando una mirada codiciosa a la doctora al tiempo que se hurgaba la nariz. ¡Ay, madre! Frank no dijo nada. Stu contempló lo que se había sacado de la nariz, inspeccionándolo como si fuera una perla descubierta en una ostra. Después volvió a mirar a la doctora. Mira cómo llena los tejanos. Señor, me encantaría hundir mi palo ahí. Frank miró fijamente los 3 tornillos que habían extraído de la placa y contó hasta 10, venciendo el deseo de arrojar uno de esos a la dura mollera de Stu. Espero que no seas tan estúpido como para dar el menor paso hacia ella. ¿Por qué no? Es una tía buena como he visto pocas. Inténtalo y el comisario te enseñará lo que es bueno. No me asusta. Me asombras, Stu. ¿Cómo puedes pensar en el sexo en estos momentos? ¿No se te ha ocurrido pensar que todos podríamos morir aquí esta noche, quizá dentro de un minuto? Más a mi favor, para darle un buen repaso si tengo ocasión, replicó Stu Wargel. Mierda, si estamos viviendo de prestado, ¿a quién le importa? ¿Quién quiere morir flácido, no? Incluso la otra no está mal. ¿La otra qué? La chica, la pequeña, dijo Stu. Solo tiene 14 años. ¡Qué maravilla! Es una niña, Wargel. Ya es lo bastante mayor. Eres repugnante. ¿No te gustaría tener sus firmes muslitos alrededor de la cintura, Frank? El destornillador se salió de la muesca del tornillo y resbaló por la placa metálica con un penetrante chirrido. Con una voz apenas audible, pero que, a pesar de todo, dejó helada la sonrisa de Wargel, Frank masculló. Si alguna vez me entero de que has puesto un solo de tus asquerosos dedos en esa chica o en cualquier otra niña de su edad, en algún sitio y en alguna ocasión, no solo voy a presentar cargos contra ti, Wargel, sino que iré a por ti. Sé cómo cargarme a un hombre, te lo advierto. En Vietnam no fui ningún chupatintas. Estuve en los campos y todavía sé manejarme y sé cómo tratarte. ¿Me oyes? ¿Me crees? Por un instante Wargel fue incapaz de hablar. Se limitó a contemplar a Frank a los ojos. Hasta ellos llegaban las conversaciones desde otros puntos de la sala, pero las palabras resultaban irreconocibles. Con todo era evidente que nadie se había dado cuenta de lo que sucedía junto a la radio. Por fin Wargel parpadeó, se humedeció los labios, se miró las puntas de los zapatos y alzó de nuevo los ojos al tiempo que ponía una sonrisa entre temerosa y desilusionada. ¿Me crees?, insistió Frank. Claro, claro. Te juro que no lo decía en serio. Solo estaba dándole a la lengua. Comentarios de oficinas, ya sabes. Seguro que entiendes que no lo decía en serio. Por el amor de Dios, ¿acaso crees que soy un pervertido de esos? Vamos a olvidarlo, Frank, ¿de acuerdo? Frank siguió mirándole unos instantes más. Luego dijo: terminemos de desmontar esa radio. Tal Whitman abrió el gran armero metálico. Cielo santo, es un buen arsenal, dijo Jenny Page. El teniente le pasó las armas y ella las alineó sobre una mesa próxima. El armero parecía contener
una cantidad excesiva de armas de fuego para un pueblo como Snowfield, 2 fusiles de alta potencia con miras telescópicas, 2 subfusiles semiautomáticos, 2 rifles no mortales para disturbios que eran más armas especialmente modificadas que solo disparaban perdigones blandos de plástico, 2 pistolas de bengalas, 2 rifles para lanzar granadas de gases y 3 armas cortas, 2 de calibre 38 y una gran Smith & Wesson 357 Magnum. Mientras el teniente apilaba cajas de munición en la mesa, Jenny inspeccionó detenidamente la Magnum. Un auténtico monstruo, ¿verdad? Sí, se puede detener en seco a un toro con eso. Parece que Paul lo tenía todo en perfecto estado. Maneja usted las armas como si las conociera bien, dijo Tal, colocando más munición en la mesa. Nunca me han gustado las armas, ni pensaba que llegara a tener una, comentó ella. Sin embargo, cuando llevaba 3 meses viviendo aquí, empezamos a tener problemas con una pandilla de motoristas que decidió establecer una especie de retiro de verano en un paraje junto a la carretera de Mount Larson. Los demonios del cromado. Exacto, asintió Jenny. Unos tipos de aspecto desagradable. Es una descripción muy suave. Un par de veces, mientras atendía unas llamadas nocturnas a domicilio en Mount Larson y Pineville, me encontré con una escolta motorizada que no había pedido. Se colocaron a ambos lados del coche, demasiado cerca para las normas de seguridad, y me sonrieron por las ventanillas, me gritaron, me hicieron gestos y muecas y otras tonterías. En realidad no intentaron nada, pero la sensación fue realmente de amenaza. Usted lo ha dicho. Así pues, compré una pistola, aprendí a dispararla y me saqué una licencia para llevarla. El teniente empezó a abrir las cajas de munición. ¿Ha tenido ocasión de usarla alguna vez? Bueno, dijo ella, nunca he tenido que dispararle a nadie, gracias a Dios. Pero una vez tuve que enseñarla. Acababa de anochecer. Iba camino de Mount Larson y los demonios me escoltaron de nuevo. Pero esta vez fue distinto. 4 de ellos me cerraron y luego empezaron a reducir la velocidad, obligándome a hacerlo también. Finalmente me forzaron a detenerme por completo en mitad de la carretera. Le debió de dar un buen vuelco el corazón. Desde luego que sí. Uno de los demonios se apeó de su moto. Era grande, quizá 1,90, con el cabello largo y rizado y con barba. Llevaba una cinta en la frente y un pendiente de oro. Tenía el aspecto de un pirata. ¿Llevaba tatuado un ojo amarillo y rojo en la palma de cada mano? Sí. Bueno, al menos en la palma que puso contra el cristal del coche cuando miró al interior. El teniente se apoyó en la mesa donde habían colocado las armas. Se llama Ginny Ter, informó a Jenny. Es el líder de los demonios del cromado. Ha estado 2 o 3 veces encerrado, pero nunca por nada serio ni por mucho tiempo. Cuando parece que Jeter, su apodo, está metido en algún lío importante, alguno de los suyos se responsabiliza de todas las acusaciones. Tiene un poder increíble sobre sus seguidores. Hacen lo que él quiere. Es casi como si le adoraran. Incluso cuando están en la cárcel, Jeter se ocupa de ellos, haciéndoles llegar dinero y drogas, con lo cual se asegura su fidelidad. Sabe que no podemos tocarle y por eso siempre trata de sacarnos de nuestras casillas, mostrándose educado y cooperador y simulando ser un ciudadano respetable.